El día de hoy voy a dar por finalizada la unidad 5, que venimos analizando las últimas dos clases, en la cual tratamos sistemas de segundo orden y sistemas de orden. Vamos a tratar en el día de hoy sistemas de orden superior. Si la unidad es sistemas de segundo orden y sistemas de orden superior o de mayor orden también. Entonces, hoy me voy a concentrar básicamente en lo que llamo parte 3 en relación a los anteriores videos. Y la parte 3 va a tratar de sistemas de mayor orden, en un sentido que quiero ser claro acá. No es que necesariamente vamos a seguir aumentando el orden como veníamos haciéndolo, pasamos de primero a segundo, sino que esencialmente lo que vamos a significar con sistemas de mayor orden son sistemas con una mayor complejidad dinámica. Así que vamos a incluir aquellos que estrictamente son de mayor orden, en el sentido de que el orden está dado por el orden del polinomio del denominador de la función de transferencia. Pero no solo esos van a ser los sistemas de mayor orden, sino sistemas de otros grados de complejidad que van a poder ser representados por modelos dinámicos apropiados, como veremos a continuación. Previo a eso, quisiera hacer un breve repaso de lo que vimos anteriormente, más que nada para ponerlo un poco en contexto de lo que voy a hablar durante esta próxima hora. ¿Qué vimos? Nosotros vimos sistemas de primer orden, que en principio decíamos que esto provenía. El sistema cuando llamamos sistema de primer orden, este sistema de primer orden, era el resultado de haber hecho una ecuación de balance masa o energía sobre algún sistema que nos interesaba y de haber obtenido luego la ecuación de estado correspondiente en forma linealizada, que es lo que tenemos acá. Entonces, esto es un sistema de primer orden, resultado de una ecuación de balance en su forma linealizada, con varias entradas. Esto no es tan importante. De todos modos, las pongo esta vez porque quiero que quede claro que uno puede tener distintos tipos de entradas, sean estas manipuladas o perturbaciones, que los análisis en principio siempre están hechos entre las variables de estado y una entrada por vez. Con lo cual, no es importante el análisis conjunto, porque en principio lo que vamos a tener son funciones de transferencia individuales entre cada uno de los estados, en este caso 1, x, y cada una de las entradas. Entonces va a haber una función de transferencia entre x y f1, una función de transferencia entre x y f2, etc. ¿Qué es lo que tenemos a continuación en esta función? Es decir, acá tenemos lo que sería x de s en función de las distintas entradas y representado por las distintas relaciones de distintas cantidades que relacionan cada una de las que relacionan al estado x, único estado en el sistema este de primer orden, con las distintas entradas. Esas son funciones de transferencia de primer orden, cada una con una constante, con una ganancia distinta, pero con un mismo denominador, como había yo explicado anteriormente. El denominador se sostiene igual en todos los casos. Esto sale fácilmente de transformar esta primera ecuación diferencial, que es con la cual trabajamos para, al tratar el tema del sistema de primer orden, para llegar, a esto, donde finalmente nosotros trabajamos con una única entrada y nos habíamos quedado exclusivamente con lo que sería la transferencia que vemos ahí, ¿cierto? Básicamente la transferencia esa con KP1. En general uno puede tener más entradas y por lo tanto va a tener más transferencias, pero el sistema es un sistema de primer orden y es lo que estudiamos en la unidad 4. Cuando queremos trabajar con más balances, supongamos que agregamos un
balance más adicional al balance que habíamos planteado inicialmente. Agregamos un balance más y en ese caso tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, porque acá aparece la derivada primera, pero que en conjunto ya vimos que se comportaban como un segundo orden. ¿Sí? Cuando uno analizaba el comportamiento conjunto de este sistema que está interconectado, fíjense que hay una interacción entre las variables de estado en cada una de las ecuaciones y eso hace que el comportamiento dinámico no sea un simple primer orden para cada uno de los estados, sino que, como vimos la clase anterior y la anterior, el conjunto de estados se comporta, en este caso, cuando tenemos dos ecuaciones de estado descritas por diferenciales de primer orden, es decir, dos sistemas de primer orden interconectados, lo que encontramos era que finalmente los estados en relación a las entradas, y acá en este caso, a pesar de que también generalicé con varias entradas, vamos a tomar exclusivamente la entrada 1 para no complicar las cosas, como que hubiera una única entrada, y en ese caso entonces voy a tener unas funciones de transferencia como las que encontramos acá. Es decir, cada estado ya va a tener su propia función de transferencia, ya el estado no depende más del otro estado, como dependía de la ecuación diferencial, porque yo lo he despejado. Este despeje se puede hacer en el campo temporal o en el campo transformado. En el campo transformado es más fácil y por eso lo hacemos ahí, y nos permite obtener además en el campo transformado lo que llamamos funciones de transferencia, que son esta que tenemos acá y esta que tenemos acá. Recuerden que este es el formato que no es el formato estándar que usamos para analizar los sistemas de segundo orden, en el cual este F1 no existía, pero sí descubrimos que cuando analizamos los tanques interactuantes, aparecía una función de S arriba, al menos en una de las funciones de transferencia entre una de las alturas y el caudal de entrada, y esto era mucho más general. Pero lo que importaba para definir el estado era el denominador de la función de transferencia, que dijimos que era el mismo para cada una de las transferencias, para cada uno de los estados, en relación a la entrada F1 en este caso, o cualquier otra entrada que uno tuviera. El denominador era el mismo, y este era el que definía el orden del sistema. Entonces acá tenemos un sistema de segundo orden. ¿Por qué? Porque el comportamiento de este sistema está regido por dos ecuaciones diferenciales de primer orden, que son el resultado de hacer dos balances, masa-masa, energía-energía, masa-energía, que dan ecuaciones de primer orden interconectadas y que finalmente al despejar los estados de estas ecuaciones, tanto sea en el dominio temporal como en el dominio transformado, obtenemos dinámicas de segundo orden como las que se ven acá, y que fue lo que analizamos la clase anterior. Bueno, si uno ahora empieza a complejizar la cosa y a meter más ecuaciones de balance, claramente vamos a tener sistemas de primer orden con mucha mayor cantidad de ecuaciones interconectadas, y esto va a dar lugar a sistemas de orden superior. Los sistemas de orden superior en realidad no son posibles de estudiarlos como estudiamos primer orden y segundo, ya que no tienen las particularidades en cuanto a poder ser analizados analíticamente, como hicimos con primero y segundo orden, y esa complejidad hace que en principio no se estudien sistemáticamente órdenes superiores a 2. Eventualmente el tercer orden ha sido estudiado en algunos casos, pero no sistemáticamente. ¿Por qué? Porque además tanto el primero como el segundo orden representan suficientemente bien un montón de características dinámicas de cualquier sistema. Representan en realidad, son buenos representantes de características dinámicas de sistemas más complejos. Es decir, uno puede agarrar un sistema mucho más complejo, con un orden real mucho mayor, y analizarlo como si fuera un sistema de primero o segundo orden, según, de alguna manera, cómo se comporta ese sistema más complejo en un sentido aproximado. Entonces,
Digamos, no vamos a apuntar en mayor complejidad en cuanto a orden. Lo que puedo decir es que digamos, un caso simple sería los sistemas, digamos, vamos a decir acá entonces lo siguiente. Dijimos que vamos a hablar de sistemas de mayor orden, entonces dijimos primero y segundo orden son los que vimos anteriormente. El resumen lo hice acá rápidamente, utilizando digamos, un poco las ecuaciones generales que habíamos obtenido, primero en ecuación diferencial, en función de transferencia, después para segundo orden, esto es la segundo orden. Para segundo orden lo mismo, en vez de tener una teníamos dos estados. Lo de las varias entradas en principio lo desestimo, no es importante, y terminaba obteniendo un sistema, un par de ecuaciones, un par de funciones de transferencia para las dos variables de estado en relación a la única entrada en este caso, que habíamos llamado, que podemos llamar G1 ds y G2 ds, que representan la dinámica del sistema que queremos estudiar. Digamos, reúnen las características dinámicas del sistema que queremos estudiar y son de segundo orden. Cuando tenemos mayor orden dijimos que en realidad la complejidad era otra y no vamos a estudiar sistemáticamente. Se puede decir algo, por ejemplo, sí, de el caso en cuando tenemos n capacidades. Cuando digo capacidades, estoy pensando en esto. Digo que esta es una capacidad, esta es otra, esta era una sola, pero esta es 1 y 2, acá sería n igual 2. Si tengo n capacidades y son no interactuantes, imagínense entonces como ejemplo tanques puestos de esta forma, donde tengo n tanques, y acá haría algo así como un punteado y finalmente un tanque final. Acá tengo el tanque número n, el tanque 1, tanque 2, el tanque 3, el tanque n. Este sería un ejemplo posible de tanques, pero podría hacerse con otros balances de masa o energía. Si fuera el caso de los tanques y no interactuante, que es bien simple de poder, digamos, para poder ejemplificar esta situación. Entonces, n capacidades no interactuantes, se puede ver fácilmente que la función de transferencia total, la llamamos la G0ds, es igual al producto de las funciones de transferencia de cada uno de los tanques. Si recuerdan, habíamos obtenido, para el caso de tanques no interactuantes, funciones de transferencia. En el caso que hemos analizado eran dos tanques, habíamos obtenido la función de transferencia entre el nivel en el primer tanque y el caudal de entrada. Después hemos obtenido la función de transferencia entre el nivel en el segundo tanque y la altura en el primer tanque. Esas dos transferencias serían en este caso G1 y G2. Si tengo n tanques serían G1, G2 hasta Gn, donde Gn sería el nivel en el tanque n, la función de transferencia, digamos, donde Gn sería la función de transferencia correspondiente al nivel en el tanque n dividido el nivel en el tanque n-1. Entonces, si las capacidades son interactuantes, la transferencia total está dada de esta forma y puesta en forma más detallada, tendríamos esto, que claramente, esto no lo estoy deduciendo, lo estoy de alguna manera digamos, sacando por inducción un poco. Si yo multiplicara acá abajo y desarrollara este polinomio, sería un polinomio de orden, ¿cuánto? De orden n, ¿no es cierto? Entonces, la característica de estas capacidades, igualmente que habíamos sacado para las capacidades en el caso de segundo orden, es que son siempre sobreamortiguadas, es decir, que en ninguna de las variables, en este caso si fuera el ejemplo con niveles, ninguna de las h puede superar el h correspondiente al valor final una vez que se estabilice el sistema cuando la entrada es una entrada escalón. También que es un poco lo que habíamos
definido cuando definimos sobre y subamortiguación. Bueno, lo que queda claro acá también es a medida que el sistema se va haciendo más de mayor orden, se incrementa la lentitud o inercia del mismo, cosa que es entendible. Si yo pongo un escalón acá, va a tardar mucho más en llegar su efecto al tanque N que lo que tarda en llegar al tanque 1. Así que en principio, si considero que la salida es el nivel del tanque N, la dinámica, y ahí es donde la dinámica además es de orden N, en este caso particular de los tanques no interactuantes, y cuando hablamos de esta transferencia se está refiriendo a la relación entre, si fueran tanques, se está refiriendo a la relación entre HNDS sobre FIDS, ¿no es cierto? Bien. Bueno, este sería entonces todo lo que vamos a mencionar en relación a sistemas de mayor orden, estrictamente cuando hablamos de orden y hablamos del polinomio del denominador de la función de transferencia. Como ejemplo, podría ser interesante, y este ejemplo más que nada es para comentar, les voy a presentar este pequeño dibujo que tengo acá. Que corresponde, podría ser esto un reactor, sería un reactor de tipo discontinuo, en el cual, digamos, todo el elemento reaccionante se encuentra dentro del recipiente interior. Hay una pared importante, cuando digo importante es térmicamente importante en cuanto que es capaz de digamos, almacenar suficiente calor y, digamos, juega un rol importante en la transferencia de calor entre la camisa, esto es la camisa, por acá está circulando el refrigerante, y el líquido en el tanque. Entonces, la transferencia de calor entre la camisa y el líquido del tanque está también mediada por esta pared de un material suficientemente de un espesor suficientemente importante como para que tenga una influencia en el proceso de transferencia de calor. Es decir, que si yo modelo este sistema va a tener tres capacidades. Es decir, no me interesa acá el modelo de balance de masa. En principio es un tanque, no me interesa, me podría interesar, pero no me va a interesar. Me interesaría ver qué pasa con la cuestión térmica exclusivamente. En principio podría modelar también la parte de masa y habría una interrelación. No voy a complicarlo, pensemos que modelo solamente la cuestión térmica. Y lo que tengo acá son al menos tres balances de energía. Uno para la camisa, por donde circula el refrigerante, que en principio, digamos, va a refrigerar el líquido en el tanque. Después tengo un segundo balance para la pared, digamos, que separa la camisa del tanque principal, con el líquido que está, digamos, reaccionando. Y finalmente tengo un balance para la parte del tanque donde está el líquido que está reaccionando. Estas tres capacidades claramente interactúan entre sí. En principio, digamos, podría decir que el sistema no es, que seguramente es un sistema, no estoy ahondando en el detalle de cómo son los balances. Lo que sé es que voy a obtener tres ecuaciones diferenciales de primer orden interconectadas que podrán dar interactuante o no interactuante. Si tuviera que, digamos, rápidamente uno podría darse cuenta que el sistema es interactuante, porque en principio las diferencias de calor entre un lugar y otro van a definir el flujo calórico que hay entre cada uno de los tres compartimientos que estoy analizando, y eso va a hacer que el sistema sea interactuante. De todos modos, dijimos que no era muy importante la interacción o no la interacción, porque desde el punto de vista dinámico lo que me importaba era si el sistema iba a ser sub o sobreamortiguado. Bueno, claramente este sistema, por ser capacidades
por ser un sistema de capacidades interconectadas, es un sistema sobreamortiguado. Esto es per se en cualquier caso. Es decir, yo puedo decir que si pongo un salto escalón en el caudal de refrigerante, ninguna de las temperaturas en ninguno de los tres estados que estoy analizando, temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3, va a tener ningún tipo de oscilación, es decir, va a ser siempre sobreamortiguado. Y eso significa que se va a aproximar a su valor final sin sobrepasarlo en ningún momento en esa trayectoria de aproximación. Bien, ese sería un ejemplo de lo que serían sistemas, digamos, capacidades interconectadas más complejo que el de los simples tanques, ¿no? Bien, ahora vamos a salir de acá, de este tema del orden estrictamente hablando, porque esto efectivamente sí va a dar una transferencia de tercer orden, en el cual si uno hace las cuentas rápidamente puede lograrlo, y obtener una función de transferencia en la cual el denominador va a ser un polinomio de tercer orden. Bien, ahora vamos a analizar otros sistemas con otras complejidades y que en principio no son tan fáciles de manejar usando, digamos, lo que hemos venido viendo hasta ahora. El primer sistema que me interesa analizar, y está alrededor de una temática que ya... entonces dijimos que uno eran capacidades interconectadas. Vamos ahora, esto digamos, este era el ejemplo correspondiente, capacidades interconectadas. 2 va a ser sistemas con tiempo muerto. Sistemas con tiempo muerto. Este tema es un tema muy importante. El tiempo muerto, como les mencioné en su momento, es una característica que aparece en los sistemas químicos, sobre todo debido a la presencia de cañerías. Lo que analizamos en su momento fue el hecho que, efectivamente, si uno tiene una determinada cañería en la cual está circulando un fluido y está circulando, entrando con temperatura 1 y saliendo con temperatura 2, en principio, si la temperatura 1 es constante y uno deja pasar bastante tiempo, la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 y la temperatura a lo largo de la cañería, en la medida que no haya pérdidas de calor por las paredes de la misma, va a ser, la temperatura a la salida de la cañería va a ser la misma que la temperatura 1. Cuando la temperatura 1 cambia, por ejemplo, en algún tipo de forma, podría ser una forma escalón, ese cambio no se va a reflejar inmediatamente en la temperatura 2. Es decir, la temperatura 2 va a seguir siendo la misma hasta tanto la rodaja de fluido, que es la primera que cambia cuando cambia T1, si cambia la temperatura de T1 significa que cambió la temperatura en esa rodaja de fluido a un tiempo determinado. Llamémoslo tiempo cero. Esa rodaja de fluido tiene que viajar entre este punto y este punto. Este punto es un origen arbitrario que tomamos, esta es la longitud de la cañería que estamos analizando, y el tiempo que tarda en llegar desde 0 a L va a ser el tiempo que va a tardar la temperatura 2 en cambiar. Es decir, vamos a decir que entonces que si tomamos un mismo origen de tiempo y hay un cambio en la temperatura 1 de golpe, de un determinado valor, no importa de cuál, a un nuevo valor, vamos a llamarlo T1', la temperatura 2 va a permanecer en el valor anterior hasta un determinado tiempo, que lo vamos a llamar tiempo de demora. Esto es lo que vimos ya al principio cuando hablamos de ecuaciones constitutivas. Y en ese tiempo, la temperatura 2, esta es la temperatura, este es el valor de temperatura nuevo, esta es la temperatura 1 como variable, ¿no? T1 de T va a un valor nuevo, T1', desde un valor T1 inicial. Y la temperatura T2, lo que va a pasar es que va a ir, que digamos, inicialmente estaba a la misma temperatura que T1 para tiempos menores que 0, para tiempos mayores que 0 va a estar a esa misma temperatura T1 que estaba. ¿Por qué? Porque la rodaja, la primera que cambió acá, tardó en llegar acá un tiempo TD y recién ahí va a aparecer el cambio y va a ir a la temperatura 1'. Y entonces de ahí sacamos nosotros que T2 era igual a T1
en T menos T sub D, siendo T sub D el tiempo que tardaba la temperatura, la primera rodaja la primera rodaja que cambiaba su valor de temperatura en ir desde el origen 0 hasta el punto L. Esto fue lo que vimos en su momento. Bueno, esto lo podemos modelar, más allá de cómo lo modelamos en su momento, podemos analizarlo ahora ya con más elementos en nuestras manos, utilizando un diagrama en bloques de esta forma, donde pensamos que tenemos, imaginemos un sistema de primer orden, pero eso no es importante, un sistema en el cual lo que hacemos es, si tenemos un sistema de primer orden y tenemos un tiempo muerto o demora, estos van a ser los dos componentes que me interesan. El sistema de primer orden va a ser algo que en principio podría estar previo a la cañería, podría ser un tanque previo a la cañería, y el tiempo muerto de demora podría ser la cañería de salida de ese tanque, y finalmente tengo tres variables: la variable de entrada, F, puede ser un caudal, la variable de salida, en principio en un punto en el cual todavía no hay demora, la variable de salida en principio podría ser la temperatura T1 esta, y luego la variable de salida del sistema total, el tiempo muerto de demora se va a dar en este caño, en el caso de que fuera un caño, y esta Z podría ser la temperatura T2. En principio nos podemos olvidar del ejemplo y lo que podemos decir es que un sistema con tiempo muerto se modela de la siguiente forma, con una función de transferencia que puede ser, digamos, en principio la que corresponda al sistema que estemos analizando, y con un bloque de demora que va a tener en cuenta el efecto que normalmente producen las cañerías, es decir, el efecto de demorar que el valor de la variable a la salida del equipo que estamos analizando pueda, digamos, trasladarse a la salida estrictamente en la cual el lugar donde uno puede, por ejemplo, medir, que sería la salida de una determinada cañería. Es decir, esto, un ejemplo podría ser un tanque en el cual tenemos un caudal y tenemos, estamos calentando este líquido de alguna manera, tenemos una temperatura y lo que tenemos es una cañería relativamente larga que justifique esta cañería que la demora es así importante. Entonces vamos a tener, esto puede ser tener un caudal y una temperatura. Uno podría hacer que la temperatura esta cambie, este caudal se mantenga igual, así que en principio no nos preocupamos por el caudal. Si la temperatura cambia, la temperatura acá adentro va a cambiar, y eso lo representaríamos a través del sistema de primer orden. Pero la temperatura en este extremo, esta temperatura podría ser lo que es T1 en lo que es el gráfico, este dibujo que tenemos más arriba, y esta temperatura podría ser T2, que es la temperatura que se mide o que se ve o que existe al final de la cañería esta de longitud L. Por acá viene este caudal, que va a ser el mismo que FI, en principio, si no queremos que cambie el nivel en el tanque. Y esta temperatura T2, la transferencia entre la temperatura T1 y la temperatura T2, es lo que llamamos tiempo muerto o demora. Entonces, esto puede ser un ejemplo para representar el caso este que estamos viendo acá. Si lo hacemos esto utilizando las correspondientes funciones de transferencia, volvamos entonces al diagrama en bloques este que teníamos acá. Este diagrama en bloques. Entonces el diagrama en bloque considera dos partes. Una parte que es seguramente proveniente de un balance, y la segunda parte que es mayoritariamente proveniendo de algún tipo de cañería o elemento de retardo. Lo importante es que hay un elemento de retardo que hace que la variable que a mí me interesa, que es Z, no sea exactamente I, sino que esté demorada una determinada cantidad por algún tipo de mecanismo. Un mecanismo podría ser la cañería.
Podría ser que no me interese Z y me interese Y, en ese caso no tengo demora y mi sistema es este y estoy como antes, como estaba antes de hablar de este tema. Pero digamos, el tema es cuando me interesa analizar la relación entre Z y F y no la relación entre I y F. Es decir, cuando me interesa analizar la temperatura a la salida de la cañería que mencionamos hace unos instantes y no la temperatura a la salida. Me interesa analizar la temperatura acá y no la temperatura acá o dentro del tanque. Entonces, cuando me interesa analizar esta temperatura, debo incluir esta transferencia o este bloque por ahora que corresponde al tiempo muerto o demora. Bien, entonces si modelamos esto, cosa que ya hemos hecho para el sistema de primer orden, sabemos claramente que la transferencia para el sistema de primer orden está dada por una transferencia de esa forma. Y si analizamos qué pasa con la variable z, vemos lo siguiente. Vemos que si z de t es i de t menos td, ¿qué significa? Que z no es más que el i, pero aparece, digamos, expresa td instantes de tiempo más tarde. Entonces el z, entonces por lo tanto el z se puede escribir como it menos td, significa que es el z, el z va a ser el i desplazado td hacia la derecha. El zds entonces va a estar dado por la transformada de Laplace del i de t menos td, y eso va a ser, ya hemos visto, que la transformada de Laplace de una función trasladada es e a la menos s, la cantidad que se trasladó, el menos porque se traslada hacia la derecha, por la transformada de Laplace de la función sin trasladar. Finalmente esto da lugar a lo siguiente, y esto va a ser nuestro modelo para un sistema de primer orden con demora, en el cual vamos a tener dos bloques, un bloque correspondiente al sistema de primer orden y un bloque correspondiente a la demora. A la medida que me interesa analizar esta variable con relación a esta, voy a tener que incorporar los dos bloques. Si no me interesa analizar z, sino que digamos, estoy conforme con analizar y me quedaré solamente con el bloque más simple y volveré a los casos anteriores que analizamos, fundamentalmente en este caso primer orden. Esto se puede generalizar a mayor orden, no incorpora mayores dificultades y simplemente lo que cambia es la transferencia que vamos a incorporar acá. Así que en principio poner un primer orden fue simplemente una excusa. Bien, lo que quiero decir es que estos sistemas son difíciles de controlar. ¿Por qué son difíciles de controlar? Porque en realidad a uno le interesa, vamos a agarrar nuevamente el ejemplo muy simple, muy básico, que es el ejemplo del tanque, es el ejemplo del tanque que estamos viendo acá. Lo que me va a interesar controlar mayoritariamente va a ser la temperatura dentro del tanque por un montón de razones, pero lo que va a ocurrir es que muchas veces la única que puedo medir es la temperatura a la salida del tanque no cercano al tanque. Entonces no tengo más remedio que medir esta temperatura. Entonces quiero controlar esta. Si yo quiero controlar esta y tengo para medir esta, lo que va a estar pasando es que esta información digamos, que es la que yo tengo disponible, no va a ser representativa, o por lo menos va a ser representativa pero con una demora de tiempo, de la información que yo quisiera realimentar o que quisiera medir o quisiera controlar. Y esa es T1. Yo quiero controlar T1, pero mido T2. Y como ese T2 no está actualizado, eso trae problemas de control, que ya veremos que son en realidad los problemas de control más importantes que existen y son las razones casi por las cuales uno tiene que hacer control en las plantas químicas y las razones por las cuales hay inestabilidad en los sistemas de control de las plantas químicas. Esto lo analizaremos en profundidad luego, cuando estemos en la parte de control y específicamente cuando estemos en la parte de estabilidad. Pero les quiero ir adelantando que el hecho de tener tiempos muertos o demoras, que es un sinónimo, hace que los sistemas de control tengan dificultades para controlar estos equipos en los cuales existen estas demoras, y estas dificultades están relacionadas con que los equipos, digamos, el conjunto controlador-equipo
pueden volverse inestables debido a las demoras si no se lo diseña y ajusta adecuadamente. Bien, bueno, digamos, dijimos, entonces analizamos como sistemas de mayor orden, dijimos capacidades en serie. En serie, o la palabra en serie no es tan clara, o interconectadas. Le pusimos un n adelante para que, bueno, esto sea un tema aparte y no sea n igual 2, ¿no? Es decir, n es cualquier n. El 2 dijimos tiempo muerto o demora, sistemas con tiempo muerto o demora. Y vamos a analizar como tercer caso sistemas con respuesta inversa. Bien, para eso vamos a usar un ejemplo, básicamente. Entonces estamos con sistemas con respuesta inversa ahora, y lo vamos a hacer a través de un ejemplo, directamente. Y después lo vamos a intentar generalizar a un cierto grado, pero me interesa que quede claro la idea. Y el ejemplo es bueno para que la idea quede clara. Imaginemos el siguiente sistema. Esto es es una caldera en realidad, donde se está haciendo vapor, fabricando vapor, saliendo por la parte superior a través de la evaporación de agua, que ingresa, digamos, en forma continua al tanque y se evapora, el agua se va extrayendo en forma de vapor y el vapor se va produciendo en este generador de vapor o caldera. Se entrega calor en algún punto para que el agua esta hierva y genere ese vapor que es el que, digamos, me interesa. Es un equipo bien común y posible en un montón de sistemas de control de procesos químicos y de plantas de tipo química. Acá lo hemos puesto con un controlador, más que nada porque el funcionamiento normal debería ser con un sistema de control, ya que lo que voy a querer es mantener un determinado nivel de líquido en ese tanque y que en principio el vapor generado sea aquel que corresponde al calor entregado y al nivel del tanque que yo deseo sostener. Esto se puede analizar de distintas otras formas. Uno podría crear una determinada temperatura, podría crear una determinada presión en el tanque o a la salida. Habría muchas formas de controlarlo. Lo que voy a hacer para analizar la dinámica, le voy a sacar el controlador. Entonces, para sacar el controlador lo que hago es esto. Simplemente abro ahí y ahí estoy dejando de tener el sistema controlado. Ya no hay más controlador. El sistema está funcionando a lazo abierto, lo que decimos. Y lo que tenemos es un valor de caudal que en principio, si abrí el sistema cuando todo esto estaba equilibrado, la cantidad de caudal que entraba era la cantidad correspondía a la cantidad de líquido que se evaporaba y el nivel se mantiene constante, si no hay perturbaciones y no pasa nada. Eso no es la realidad, porque normalmente por eso teníamos el controlador, pero supongamos que por un instante eso se cumple. Si eso se cumple, lo que voy a proponer es poner un salto escalón en el caudal de agua de alimentación. ¿Qué pasa si yo de golpe aumento el agua de alimentación? ¿Ustedes qué me dirían que pasa? Bueno, lo primero que diría que pasa es que el agua de alimentación que viene fría, más fría por lo menos que el agua que hay dentro del tanque, lo que va a hacer es que, primero debería decir lo siguiente. En todo este proceso estamos hirviendo agua fundamentalmente. Y el hervir agua implica que hay burbujas. Así hay una serie de burbujas que están ocupando un determinado lugar y ese lugar que ocupan, más el lugar que ocupa el agua en forma líquida, dan lugar a que haya un determinado nivel de líquido en el tanque. A mí me interesa modelar el nivel de líquido en el tanque en función del caudal de entrada. Entonces, pongamos en claro eso. Yo quiero obtener un modelo dinámico para este sistema
que me relacione el nivel de líquido en el tanque con el caudal de entrada. Le saqué el controlador, así que este caudal de entrada es el caudal que yo decida en determinado momento y simplemente esos son los efectos de hacer un modelo para luego sí utilizar algún sistema de control o algo. Pero en principio yo quiero tener un modelo de cómo es la dinámica del propio generador de calor de vapor que estamos analizando. Entonces, lo que me interesa entonces a mí obtener es un HDS sobre FS, ¿no es cierto? Esta sería mi incógnita. Como les decía, inicialmente lo que tengo es un líquido hirviendo, una agua hirviendo, con lo cual hay burbujas que ocupan lugar y el líquido que ocupa lugar, ¿no? El agua líquida que ocupa lugar. Eso da lugar a un H determinado. ¿Qué pasa si yo aumento el caudal? Y lo que estoy haciendo es ingresando una mayor cantidad de agua fría al tanque y esa mayor cantidad va a hacer que las burbujas, digamos, empiecen a desaparecer. ¿Por qué? Porque la temperatura dentro del... No estoy analizando temperatura acá, pero digamos, en principio especulo que la temperatura dentro de este recipiente va a bajar cuando yo ponga este salto escalón en el caudal, y esa temperatura va a hacer que las burbujas desaparezcan, o por lo menos una parte de ellas desaparezca. Bien, eso por un lado. ¿Y eso qué va a hacer? Si las burbujas desaparecen, desaparece parte del volumen del tanque y baja el nivel. Pero por otro lado, este aumento de caudal hace que el nivel del tanque aumente, ¿no es cierto? Porque yo aumenté el caudal. Así que hay dos efectos contrapuestos. Uno que hace que el nivel del tanque aumente y el otro que hace que el nivel del tanque disminuya. Esto se podría... Sí, se puede pensar como dos sistemas contrapuestos. Uno que hace aumentar el nivel de líquido en el tanque, de agua en el tanque en este caso, porque aumenta el caudal de entrada, y otro que hace disminuir el nivel de líquido en el tanque porque desaparecen las burbujas. Y el modelo que se propone para este proceso, la forma en la que lo estoy describiendo, es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos entonces dos sistemas contrapuestos, como que pelean entre sí. El primero, ¿qué representa? Este sistema representa, si ustedes recuerdan, cuando uno hace digamos, si uno analizara, digamos, el caso, cuando analizamos el caso de lo que dijimos, el sistema capacitivo puro, y dijimos que teníamos esto. Si ustedes recuerdan, el H sobre FI es un poco lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Acá el IDS va a ser finalmente el H que estamos hablando. Esto va a coincidir con el HDS. Y el F de este S va a coincidir con el FS que puse en el dibujo, o el FI que estoy utilizando acá, ¿no? Si analizábamos este sistema, habíamos llegado a la conclusión que la relación entre ambos era 1 sobre AS, ustedes se acuerdan. Es decir que el modelo, digamos, dinámico en transformada de Laplace o la ecuación o la función de transferencia para un sistema en el cual hay una extracción constante de líquido que puede ser nula, en principio, como estamos planteando acá, que estamos planteando que no hay ninguna extracción de líquido, simplemente puede ser nula, no importa eso, pero sabemos que es constante, nula constante no sería lo mismo en este caso. Lo que va a pasar acá es que va a haber un incremento, digamos, indefinido del nivel de líquido en el tanque, sea esto un valor o sea otro. Si yo aumento, si parto del equilibrio en el cual este es igual a este y este permanece constante y este aumenta, ese aumento hace que el nivel de líquido en este tanque aumente en forma, digamos, sostenida e indefinida, que vimos en su momento que lo hacía en forma lineal. Y la función de transferencia que lo representa es esta. Por lo tanto, el nivel de líquido en el tanque, debido a el aumento de caudal a la entrada de mi generador de vapor, se puede modelar como un sistema capacitivo puro
de esta forma, que no es más que lo que yo puse ahí arriba. Pero por otro lado, hay una fuerza opuesta, que es la que está representada en la transferencia de acá abajo, que es la que representa el nivel, digamos, el efecto que tiene sobre el nivel el aumento de caudal. El aumento de caudal dijimos que enfría el agua hirviendo, hace desaparecer las burbujas y hace bajar el nivel, pero cuando desaparecen todas las burbujas el nivel se establece en un nuevo valor, por lo tanto tiene sentido que sea un primer orden. Mientras que acá el nivel aumenta indefinidamente, acá el nivel no disminuye indefinidamente, porque no son todas burbujas, hay mucho líquido. Entonces, cuando terminan de desaparecer las burbujas, el nivel se estabiliza en un nuevo valor. Y eso es típico de lo que tienen los sistemas de primer orden, como vimos anteriormente. Entonces, estas dos digamos, fuerzas que digamos, de alguna manera determinan en función del efecto de cada una se determina el comportamiento dinámico, dan lugar a respuestas dinámicas como las que les muestro acá. Entonces fíjense que si yo le pongo un salto escalón acá en el caudal de entrada, debido al efecto de aumento de nivel por aumento de caudal, que es lo que pasa en el tanque, en el sistema capacitivo puro como este, lo que tengo es un aumento lineal de nivel en función del tiempo. Y si analizo la disminución de caudal por las burbujas, y al ser disminución, por eso el signo negativo, y por eso la curva de disminución, la curva de burbujas o de efecto de burbujas está en sentido contrario, es decir, en sentido contrario porque aparece este menos acá, dijimos que disminuye pero luego se estabiliza, que es un poco la respuesta al escalón de este sistema de primer orden. Eso da lugar a estos dos sistemas, estas dos salidas en el tiempo, y la respuesta total es la suma de las dos, ¿no es cierto? Es decir, ya esta la puse en negativo, así que la suma de esta con esta me va a dar la respuesta total. Esa respuesta total puede tener esta forma o puede tener, digamos, lo digo cualitativamente, ¿no? Puede tener esta otra forma y muchas más. Entonces, esta sería alternativa 1, esta sería alternativa 2. La alternativa 1, digamos, habrá muchas más alternativas, pero lo que se diferencian y fundamentalmente desde el punto de vista conceptual, lo importante es esto que les voy a decir, es que en el caso 1, la curva de respuesta total tiene signo negativo durante un tiempo, después tiene signo positivo, mientras que en el caso 2 la curva mantiene el signo positivo todo el tiempo. Bien, cuando esto ocurre, cuando el signo cambia decimos que el sistema tiene respuesta inversa. Entonces, tendrá respuesta inversa cuando el sistema 1 y la respuesta 1 y la respuesta 2, las dos posibilidades. La 1 tiene respuesta inversa y la 2 no respuesta inversa. ¿Por qué? Porque decimos respuesta inversa ¿en qué sentido? De que arranca para un lado y va para el otro. Mientras que este arranca para un lado y sigue para el mismo lado. Cualquiera de estas dos respuestas es posible a través de este sistema y vamos a analizar cuándo, en función de los parámetros de este sistema total, digamos que cómo funciona con estos dos bloques, cuando según cómo se relacionan estos parámetros entre sí, va a ocurrir 1 o va a ocurrir 2. Si ocurre 1, vamos a tener respuesta inversa. Si ocurre 2, no vamos a tener respuesta inversa y vamos a tener un caso tal vez modelable con un segundo orden más fácilmente, o de hecho el sistema es segundo orden, con lo cual si no voy a tener que preocuparme. ¿Por qué? Vuelvo a decir lo que dije con demora, porque los sistemas con respuesta inversa también son difíciles de controlar. Son difíciles de controlar, ¿por qué? Porque inicialmente va por un lado y termina siendo para el otro. Es decir, como podríamos decir, entre comillas, engañan al controlador. Le dicen al controlador, mira que voy para allá, pero finalmente voy para el lado contrario. Si esto no ocurre y ocurre esto, el sistema no tiene respuesta inversa y por lo tanto la estructura esta que estoy analizando acá no tiene un interés particular más que cualquier otro sistema que estuviera tratando de controlar. Entonces ahora
Voy a mirar un poco cómo son las transferencias correspondientes. Simplemente voy a usar este diagrama en bloques que tengo acá, este acá sería como 12, para calcular la transferencia total. La transferencia total es, como se ve claramente, la diferencia de las dos transferencias, ¿no es cierto? Es decir, la transferencia total, como es la transferencia de esto, es la diferencia entre esto y esto. Entonces, es K2 sobre S menos K1 S más 1. Y eso da lugar a esta transferencia. Bien. Esta es la transferencia, digamos, total. Esto, fíjense que es un segundo orden. Es un segundo orden medio extraño porque tiene un polo en cero. Recuerden que los polos son las raíces del denominador de la función de transferencia. Tiene un polo en cero y tiene un polo en menos 1 sobre tau sub 1. Si tau sub 1 es positivo, como uno esperaría, este sistema es estable, pero este sistema, no dijimos nada, pero no sabemos. Igual de todos modos no estoy hablando de estabilidad. Lo que digo es que tengo un polo en cero, es decir, el cero anula este denominador, y tengo un polo en menos 1 sobre tau sub 1 que también anula este denominador. Esta sería la función de transferencia del sistema de respuesta inversa. Digamos, sistema de respuesta inversa no. Esta es la función de transferencia del sistema que estamos analizando. Vamos a ver si tiene respuesta inversa ahora entonces. Para hacer eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a volver un segundito a esta. Voy a volver un segundo a esta. La voy a volver a reescribir de esta forma. Lo único que hice fue ponerle tau 1 sobre tau 1 acá, con lo cual se mantiene lo mismo que tenemos acá arriba. Y lo que voy a analizar ahora, lo que me interesa analizar acá es lo siguiente. Voy a volver sobre esta, pero déjenme poner acá lo que quiero ver. Ese dibujo que hice antes con las dos posibles respuestas, la inversa y la no inversa, para una estructura como esta. Tengo dos posibilidades de general, ¿no? Tengo infinitas posibilidades, pero tengo dos posibilidades bien características que son con la posibilidad que el signo de la respuesta cambie o no cambie, ¿no? Si en este caso cambia de negativo a positivo y acá en este caso se mantiene positivo. Entonces, esto lo quiero mirar en el origen. ¿Qué pasa en el origen? Bueno, en el origen, si quiero mirarlo en el origen, lo único que hice fue representar un poquito más en detalle cercano al cero, lo que es el h de t versus t, cercano, lo estoy analizando acá, lo dibujo ahí, básicamente, y lo que quiero ver es qué pasa en el origen, porque en realidad ahí es donde voy a ver este cambio, ¿no? Es decir, porque yo puedo tener que esto es muy pequeño, y sin embargo, si fuera así, también tendría respuesta inversa. Con lo cual yo quiero ver exactamente en el origen qué pasa. Para ver qué pasa en el origen, voy a echar mano a algo que se lo comenté como que tenía una utilidad limitada, que es el teorema del valor inicial. Habíamos hablado que el teorema del valor final era lo que nos interesaba en transformada de Laplace, pero el teorema del valor inicial me va a interesar particularmente para analizar este caso. ¿Qué quiero ver yo? Quiero ver cuál es el signo de la respuesta, el signo de la respuesta para tiempos muy, muy pequeños. Si yo logro ver que el signo es negativo, voy a estar en el caso este. Si el signo de la respuesta es positivo, voy a estar en el caso este. Entonces, signo de respuesta negativo, estoy con respuesta inversa. Signo de respuesta positivo, estoy con respuesta normal. Entonces, para ver el signo de la respuesta, ¿qué hago? Bueno, digo, y en el origen quiero verlo bien chiquito, bien cercano al cero. Entonces hago el límite de i de t para t tendiendo a cero. Esto no es más, i no es más que h de t, ¿no es cierto? Es el límite, esto es el teorema del valor inicial. El límite cuando s tiende a infinito de f de s, este f de s sería lo que llamamos también f de s así. La g de s es la función de transferencia que estuvimos analizando en pasos anteriores. La función de transferencia esta que tengo acá es la g de s, esta que estoy poniendo acá. Y esto no es más que el teorema del valor inicial. Es decir, que me dice que
la variable en función del tiempo para t igual a 0, o para t tendiendo a 0, se puede calcular como el límite para s tendiendo a infinito de la entrada por la función de transferencia, es decir, esto no es más que lo que sería h de s, o i de s, como quieran, multiplicada por s, con s tendiendo a infinito. Bueno, si hago esta cuenta, teniendo en cuenta que estoy usando un escalón, pongámoslo en un escalón unitario, no tiene importancia, estoy reemplazando entonces f de s por esto. Con el s se va a simplificar y me queda que es el límite cuando s tiende a infinito de g de s. Bueno, esta g de s es esta que tengo acá. Voy a analizar esta que tengo acá en este formato. Entonces es esto, estoy poniendo acá. Y hacer ese límite es relativamente sencillo, porque yo en realidad no quiero hacer el límite, quiero ver el signo de ese límite. El límite claramente tiende a 0, como uno esperaría. ¿Por qué? Porque tiende a 0 y ya vemos que arranca en 0, entonces tiende a 0. Pero me interesa ver el signo de ese límite. Tiende a 0, pero ¿con qué signo? ¿Sí? El primer valor infinitesimal, ¿qué signo tiene? Entonces, para ver el signo, lo que hago primero es lo siguiente: me fijo que si cuando s tiende a infinito, el 1 es irrelevante, y por lo tanto esto me queda de esta forma. Cuando s tiende a infinito, el 1 es irrelevante, así que lo que tengo es esto. Así que el tau1s queda como el denominador común y me queda k2 tau1 menos k1 sobre tau1s. Tau1 es positivo y por lo tanto el signo de el i de t en el origen va a estar dado por el signo, de esto. El signo de i de t en el origen estará dado por el signo de k2 tau1 menos k1. ¿Está bien? Bueno, y lo que sacamos de ahí es que entonces si k2 tau1 es menor que k1, el signo va a ser negativo. El signo de i de t será negativo en el origen. Será negativo si ocurre esto, por lo anterior, ¿no? Y si ocurre esto otro, si k2 tau1 es mayor que k1, el signo va a ser positivo. Será positivo. Y por lo tanto, en el primer caso tendremos respuesta inversa y en el segundo no tendremos respuesta inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el sistema que estamos analizando tenga respuesta inversa, debe darse, para que tenga respuesta inversa, debe darse que K2 tau1 sea menor que K sub 1. Es decir, que la ganancia del sistema capacitivo puro multiplicado por la constante de tiempo del sistema de primer orden, que representa al efecto de las burbujas, de la extinción de las burbujas sobre la altura, sea menor que la ganancia de la transferencia del efecto de la extinción de las burbujas sobre la altura. Bien, con eso entonces habría analizado entonces el caso y lo que me interesa ver ahora es si se puede generalizar algo más en esto que estamos viendo. Entonces lo que veo es lo siguiente: volvamos un poco a la transferencia del ejemplo la transferencia era esta. Si la miramos acá, estoy hablando de esta transferencia, vuelvo a esta transferencia, la reescribo acá y la pongo de esta forma.
polinomio numerador, polinomio denominador. Para el polinomio denominador habíamos definido algo que eran los polos de la transferencia. Es decir, perdón, habíamos definido en su momento los polos de transferencia que estaban relacionados con el polinomio denominador. ¿Qué significaba? Eran las raíces del polinomio denominador. Esos son los polos de la función de transferencia. Vamos a definir ahora los ceros de la función de transferencia. Los ceros de la función de transferencia de GDS, de cualquier GDS, son las raíces del polinomio del numerador de la función de transferencia. Entonces ahora tengo definidas tanto las raíces del numerador como las del denominador. A unas las llamo ceros, a las del numerador las llamo ceros y a las del denominador las llamo polos. Esto es más que nada jerga, para simplificar, ¿no? De no hablar de las raíces sino hablamos de los polos del sistema. Cero del sistema, polo del sistema. Veamos de calcular entonces, dijimos que los polos son S igual a 0, es lo que anula acá, y menos 1 sobre eta 1, que es lo que anula acá también. Tenemos dos, porque esto es un sistema de segundo orden, y tiene por lo tanto dos polos, uno que es 0 y uno que es menos 1 sobre eta 1. Eso no me importa mucho en este momento, pero sí me importa el 0, ¿cuántos ceros tiene este sistema? Este sistema tiene un 0, ya que el polinomio del numerador es de primer orden. Entonces va a haber un S que hace que la parte de arriba se anule, y ese S lo llamo 0 del sistema, puede tener varios ceros, es igual en este caso a menos K2 sobre eta 1, K2 menos K1. Simplemente lo que hago es que reemplazo este S acá, fíjense que la parte de arriba se anula. Bien, bueno, simplemente eso. Y lo que acá, digamos, vale la pena entonces decir es que estamos encontrando lo siguiente. Vamos a unir un poco los resultados que obtuvimos a través de la deducción de cómo evolucionaba el H o el I en el origen. Habíamos dicho que según cómo fuera la relación, habíamos dicho lo siguiente, acá lo tenemos acá arriba, que si K2 Ta1 era menor que K1, teníamos respuesta inversa, y lo que vemos acá es que si K2 Ta1 es menor que K1, si ocurre, entonces si K2 Ta1 es menor que K1, este valor tiene signo negativo. Entonces si esto ocurre, tiene signo negativo esta parte, y por lo tanto el 0 es positivo. Entonces si pasa esto es negativo, y el 0, entonces con este menos se anula, simplifica, y el 0 es positivo. Pero esta es la condición de respuesta inversa. Entonces lo que puedo decir es, esta no es una deducción, esto es estoy mostrando lo que ocurre. Estoy diciendo que si el sistema tiene respuesta inversa, el 0 es positivo. Es una cosa que encontré, que me doy cuenta. Bueno, yo ahora esto lo generalizo y voy a decir lo siguiente, que se puede demostrar que si el sistema tiene respuesta inversa, el 0 es positivo en cualquier caso, y si un sistema, digamos, primero, si el sistema tiene respuesta inversa, el sistema tendrá al menos un 0 positivo. Acá, como tiene uno solo, bueno, tendrá que ser este, pero puede haber sistemas más complejos que tengan más ceros. Bueno, si el sistema tiene respuesta inversa, algún 0 será positivo, eso por un lado, pero esta condición es necesaria y suficiente, y entonces lo que podemos decir también es que si un sistema tiene algún 0 positivo, tendrá respuesta inversa. Entonces, como condición necesaria y suficiente, para que un sistema tenga respuesta inversa, es que tenga un 0 positivo. ¿Está bien? Esa sería un poco la conclusión. Entonces, cualquier sistema del orden que sea, tanto arriba como abajo,
que tenga un 0 positivo tendrá respuesta inversa. ¿Qué significa eso? Que la respuesta ante un salto escalón será primero para un lado y después para el otro. Y esto tiene una implicancia en cuanto cuando uno quiere realizar control. Acá yo lo que hice fue un ejemplo con dos sistemas particulares. Uno de ellos diría que inestable, en el sentido de que yo le puse un escalón y indefinidamente crece, y eso hace que como la respuesta total es la suma de las respuestas, la resta, que es lo mismo, el resultado total también sea creciente indefinidamente, lo que llamamos un resultado inestable. Uno puede tener otras posibles combinaciones en las cuales acá también tengo un sistema de primer orden y uno puede obtener también una respuesta inversa que no será como esta, pero acá a mí no me importa tanto esta parte cuando evoluciona para aquel lado. Será una respuesta que posiblemente sea más parecida a... Supongamos que en vez de tener el ejemplo que yo mostré hoy, tengamos un ejemplo de esta forma, donde ahora los dos sistemas que se contraponen son de primer orden, podría ser resultado de alguna otra modelado como el que hicimos recién, que fue un modelado con un carácter bastante empírico. Ya no es un resultado de las ecuaciones de balance, yo no hice ecuaciones de balance para las burbujas ni nada que se le parezca. Y supongamos que tengo algo por el estilo. Bueno, este sistema también puede tener respuesta inversa. En este caso la respuesta inversa va a ser de la siguiente manera, de la siguiente forma. Voy a tener un sistema que va a crecer lentamente, pero como es primer orden va a ser esto. Esto es I de t y esto es t. Lo que puse es una entrada escalón NF. Y otro sistema que va a ser con una dinámica distinta, pero que finalmente también va a evolucionar a un valor constante, ya que tengo dos sistemas de primer orden. Si esto tuviera altura 1, si fuera un escalón unitario, sabríamos que el sistema que tiene el signo menos va a K2 y el sistema que tiene el signo más va a K1, ¿no? Me refiero tanto a... Es decir, en el sentido de que el valor que se estabiliza es K1 y el valor que se estabiliza acá es K2. Bien, ahora acá vale lo mismo que analicé en el caso anterior. Todo el análisis puede hacerse de la misma forma, el resultado final va a ser, en este caso particularmente, uno ya puede anticipar que lo que tiene es una respuesta de este tipo. ¿Por qué? Porque inicialmente crece más rápido la parte negativa, porque esto tiene una constante de tiempo mayor. Digamos, estoy planteando el caso que si lo tuviera, ¿no? Este tiempo es, digamos, es una constante de tiempo, digamos, mayor, y por lo tanto la velocidad es mayor, y entonces rápidamente baja a negativo, por este menos. Este en cambio es más lento, y entonces de entrada domina este y luego domina este. Como este tiene mayor ganancia, si domina este al final, claramente el signo va a estar dado por este y va a ser positivo, y si domina este al inicio, el signo va a estar dado por él, que es negativo. Entonces la respuesta total, la I de t va a ser esta, y este sistema tiene respuesta inversa. Este sistema tiene respuesta inversa. Entonces, un ejemplo de respuesta inversa en el cual, digamos, sigue otro es decir, no corresponde a las dos transferencias que analicé previamente, sino que pueden ser cualquiera otras que analice. Y por lo tanto, el análisis general de mirar cómo son los ceros, que sería aplicable en este caso, y de hecho funciona perfectamente, es mucho más práctico para analizar si efectivamente uno tiene una respuesta inversa, mirando el cero o los ceros que tenga el sistema. El sistema no tiene ceros, imposible que tenga respuesta inversa. Bueno, con esto entonces voy a dar
en realidad, sí, por finalizada la unidad 5, para que nos quede solamente la unidad 6, y con eso concluyamos los temas que van al primer parcial. Entonces, con esta teoría y la próxima, un video más, habremos completado la teoría de la mitad de la asignatura y la que corresponde a lo que va a ser el primer parcial. Bueno, gracias por la atención y nos vemos la próxima.